¿Tú eres más Bob Esponja o más Patricio? Mm, a mí me gustaba mucho más Bob Esponja, pero no sé O si Calamardo. quizás Calamardo. Yo también me Pero considero. es que tampoco soy tan amargado, pero me gusta Calamardo tocando el clarinete y me siento como yo cuando practico algún instrumento así tocando horrible, Sí, yo me identifico más con Calamardo porque soy más amargado. amargoso. Sí, Bob Esponja es como muy optimista, ¿no? Sí, es muy optimista. Muy O sea, alegre. yo tengo mis días. En Y fin, ya, ¿te parece si damos comienzo al capítulo de esta semana? me parece muy bien. ¿Te parece acertado? Bueno, hoy día vamos a hablar, les cuento a nuestros oyentes, Pero digamos, bienvenidos. bienvenidos a esta nueva vida o a esta nueva semana de Vivimos. Vivimos. Podcast. Ya estamos en septiembre y precisamente hoy que estamos grabando el viernes es 11 de septiembre, Una fecha muy importante para nuestra nación, nuestra patria. nuestra patria. Para algunos el día de la salvación, para otros el día de la destrucción. Y para ¿Y para otros. ti? ¿O prefieres no entrar en polémicas? No, para mí es el día en que perdimos dos torres gemelas. Bien gringo, Bien patriota. señor, bien patriota, claro. Pero qué rico que ya es septiembre y es como época de comer empanada y Choripán. cosas así. Sí. A mí no me gusta mucho el asado, de hecho no me gusta casi nada, pero cosas como empanadas de pino, ay, qué delicia. Yo no sé si esta oportunidad pueda comer, pero concuerdo contigo. O por último ahí comprar en alguna tienda. Bueno, hoy vamos a hablar sobre tecnología y política. Igual hay que considerar que la tecnología sí es un concepto como medio ambiguo porque la rueda es tecnología, pero nos estamos refiriendo más Sí, ese hacia es lo que como, es tecnología digital. claro, ese es como la típica ejemplo, ¿no? Y me acuerdo en algún ramo justamente en el ramo de tecnología del colegio, es que nos decían, no, tecnología es como cualquier desarrollo o invención humana. Entonces Oye, a incluso, mí me cargaba tecnología en el colegio, lo odié ¿por qué tenía? desde el inicio hasta el fin. No me gustaba la profe, además yo era ñurdo, y sentía que el curso se llamaba tecnología y no tenía mucho de tecnológico. Era como lo único que hacíamos, fabrique un objeto que tenga tres funciones y que esté hecho con materiales reciclados. Bueno, yo creo que por eso la introducción, por lo menos en mi casa típica, era, no, tecnología no es solamente informática y computadores y esas cosas, sino que cualquier elemento desarrollado por el ser humano. Incluso la rueda es tecnología, el lápiz es tecnología. Entonces, bajo esa premisa, los profesores de tecnología se relajan y dicen, ya, que toma un par de botellas y construye algo. No, terrible. Pero bueno, hoy para vengarme de las clases de tecnología, estamos hablando de tecnología precisamente en el sentido de informática y tecnología digital, celulares, todo lo que tiene que ver con el Internet. Y bueno, puede resultar bien extraño considerar que es algo que puede dar para conversar sobre política, a propósito, quizás por cierto sesgo que iremos hablando más adelante. Pero también me parece que es bueno hablar de estos temas ahora porque recientemente han ocurrido hartas noticias que relacionan con el tema de la tecnología y su impacto en la sociedad a niveles insospechados, quizás. Al menos para gente como yo, que soy ignorante en estos temas informáticos. Así es. ¿Algo que agregar? Sí, que por otro lado, para aquellos que no sepan, mi área, comillas, comillas, muy comillas, expertise, es justamente el área de la tecnología, particularmente el área de la informática. De hecho, mi título, mi diploma de ingeniero es diploma de tecnologías de la información. Así que es mi área de estudio, de trabajo. O sea que en este episodio vas a ser nuestro gurú del conocimiento. Espero, no sé si gurú, pero creo poder manejar algunos temas, así como tú has podido desenvolverte en otros episodios con tus temas. Claro, aclarar algunas cosas. Bueno, especialmente yo tengo muchas dudas que supongo que irán saliendo en el camino Sí, porque por bueno, favor, no soy docto en esas cosas. Pero empecemos entonces. tírale, tírale. ¿Qué? ¿Qué prefieres? Mira, te tengo dos opciones. Una, empezar a recorrer noticias inmediatamente, o otra opción es hacer primero como una charla introductoria, introducir algunas cosas, quizás como de opiniones del día a día, pero no una noticia en concreto. Pero creo que sería interesante comenzar un tema que hablamos ayer,
Y es por qué considero importante hablar de tecnología. Y, y principalmente creo que recae la importancia en el impacto que está teniendo hoy por hoy para la sociedad. Y como tú dijiste, para muchos es un impacto que no se ve, que no se siente, que no es tan quizás obvio, tan evidente, pero no por eso quiere decir que no está. Hoy la tecnología es tal de que, bueno, vamos a ver noticias en que demuestra la relevancia de la tecnología. Es tal que hoy, por ejemplo, se habla de el ciberespacio como un espacio que los países deben resguardar. Ya no solo los países resguardan su mar, su tierra y su aire, también uno de los espacios que debe salvaguardar es su ciberespacio. Eso ya comienza a dar nociones de la importancia que ha tomado la tecnología en el último tiempo. Y eso, que creo que también podríamos hablar, bueno, podría contar, porque no estamos como hablando, dialogando, sino que estoy contando, sobre algo que sí hablamos ayer, sobre como estos 3 niveles de percepción que se tiene sobre la tecnología. Claro, sí, me parece bien. Y es que, bueno, para no dejar colgada también a la gente. Y tal como decía antes, la gente como yo, como quizás nuestros, iba a decir Lectores. lectores, pero no son lectores, pues nuestros oyentes, nuestros auditores, eh, pensar en tecnología digital, pensar en informática, es como, bacán, tú hacías aplicaciones de juegos de celular, o tú, bueno, entretención, sí, el LOL, y como es un deporte, ¿no? Así, interesante, pero como hasta ahí nomás. Claro, si no, yo uso el celu, mando correo. Claro, y entonces está como ligada la tecnología un poco al ámbito de la entretención y que, bueno, estar en el computador es sinónimo de estar jugando Y, o, y claro, o y en el celular. ese es como el primer nivel que yo veo, que es como ver la tecnología como una herramienta de ocio. Claro, Y, y está todo y sobre todo antes, ya no se da tanto quizás, o porque bueno, que ya no estoy en ese contexto familiar. Pero antes, y tú me comentabas que te pasaba también, que mi papá o mi mamá me veían en el celular o en el computador y decían, ya está jugando. Y si iba a hacer algún trabajo, alguna tarea para el colegio, es como ya, pues salte del computador si tenéis que hacer tareas. pero Porque como si claro, fueran cosas distintas. claro, porque se tenía la percepción de que el computador era equivalente a juego, a tiempo de ocio, de pasatiempo. Pero hoy parecería un poco loco que llegue una mamá a decir, oye, ya, pues salte del computador que tenéis que hacer tareas, o que tenéis que ir a clase. Porque Claro, estamos, especialmente en cuarentena. justamente, porque estamos en un punto tal en que ya no es simplemente una herramienta de ocio, sino que es una herramienta que puede ser utilizada para muchas otras cosas. Una de ellas, por ejemplo, quizás en una situación de no pandemia, que es una herramienta que te ayuda a estudiar, que te ayuda a hacer tareas, que te ayuda a comunicarte, que te ayuda a aprender y también obviamente te ayuda a distraerte, recrearte. Sí, 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 o sea, hablando de cosas que van más allá de la recreación, está, no sé, consultar para cocinar o videos sobre cómo hacer las terminaciones de los muros, que en mi casa todavía está así como media en pañales. Claro, y sigue siendo como algo utilitario, pero desde el punto de vista muy práctico y también muy prescindible. Porque el día de mañana, claro, tú puedes tomar un libro y estudiar desde el libro, sin necesidad mandatoria de tener que investigar por internet. También puedes aprender a arreglar una cañería, bueno, preguntando, yendo a consultar, o a prueba y error, no lo recomiendo, pero puede ser. Otras formas que se pueden realizar las cosas. La receta, bueno, libros de recetas, hay muchos libros, preguntándole a la abuela, preguntándole a la mamá, preguntándole a la vecina. Entonces, claro, la tecnología se transforma en esta como herramienta que te ayuda a hacer cosas que son importantes, pero, pero sigue siendo un poco prescindible en esas cosas. Y es una tercera etapa que creo que muy poca gente la percibe como tal. Quizás si uno hila fino podría llegar hasta una cuarta etapa cada vez más profunda. Pero a muy grandes rasgos, una tercera etapa en que vemos la tecnología como algo necesario para que las cosas funcionen, para que las cosas salgan bien. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, hoy existe lo que se llaman las criptomonedas. ¿Has escuchado ese término? Las bitcoins. Sí, hubo un tiempo en el que se pusieron bastante famosos, eso como de invertir en Bitcoin y otros tipos de criptomonedas. Yo me acuerdo de haber visto harto material sobre eso. Claro, y todo esto es, bueno, tecnología digital, podríamos llamarlo así, ¿cierto? Todo esto es tecnología digital y, y en este concepto de las bitcoins
Quizás nosotros no la usamos día a día, pero la persona que adoptó esta tecnología y comienza a usarla, ya depende de que exista esta tecnología. Ya no es algo prescindible. Claro. Por ejemplo, eh, y creo que podríamos hablar de la primera noticia, que ocurrió es muy reciente. Sí, sí. O sea, sí, si estoy A ver si, leyendo bien tus intenciones, a ver si lees mi mente. sería lo que pasó en el Banco Estado, ¿no? No, pues. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya, muy bien. Que bueno, para los que no se enteraron, ¿cuándo fue? ¿El lunes parece? ¿O el martes? ¿O por ahí? Hubo un ataque cibernético a una sucursal del Banco Estado que luego se iría expandiendo y entonces en respuesta el banco cerró sus actividades, o varias de sus actividades, no todas, cerraron sus sucursales por el día y por el siguiente también. No sé cómo estaba hoy día la cosa, pero bueno, la cuestión es que se paralizó gran parte del sistema bancario y obviamente afectando también a mucha gente. Así es. Fue un malware, un virus, que entró a un computador, que se dice que está ubicado en la sucursal de Bandera 60. Ahí se dice que entró este virus, posiblemente por algún trabajador que abrió un mail que no tenía que abrir, o que descargó algo que no tenía que descargar, que visitó algún sitio que no tenía que visitar, y descargó este archivo, un archivo malo, malicioso, con malas intenciones, que al momento de descargarse y ser ejecutado, comenzó poco a poco a tomar control de su computador. Y con esta toma de control podría hacer varias cosas, como por ejemplo capturar información que tenía el computador. Pero también los virus se destacan, al igual que el coronavirus, por su capacidad de poder esparcirse dentro de una red. Entonces este computador, que está conectado a otros computadores del banco, una red interna quizás, logra tomar posición del computador y desde ahí mandarse a otros computadores y así lograr expandirse por la red. O sea, como que basta con que un virus esté en la red para que se expanda y eventualmente la infecte completa. ¿O es Efectivamente, necesario acaso que se hagan como otras acciones? el virus tiene que ser, en la mayoría de las veces, un virus como este tiene que ser ejecutado. Es decir, tú descargas algo y quizás hiciste doble clic, por ejemplo, no sé, puede ser a veces quizás incluso una imagen que venía con un código malicioso que tú cuando haces clic se ejecuta un código por atrás y comienza a tomar control del computador. ¿Ya? El virus es lo que se denomina un troyano. No sé si han escuchado el término troyano, Sí, sí. pero Sí, viene... un nombre muy injusto, debo decir, porque, A ver, ¿por claro, qué? troyano se refiere por esto como del caballo que hicieron para invadir Troya. O sea, que les regalaron como un monumento que era un caballo, pero adentro del caballo estaban como los guerreros que luego salieron y lograron vencer en Troya. Así. Entonces se llama troyano, pero en realidad ese caballo no era de Troya, se lo regalaron a Troya. Claro, claro. Sí, Entonces era como de los enemigos de Troya. pobres troyanos ahora tienen que cargar con el peso de haber hackeado al Banco Estado. Justamente. Ellos solo estaban bebiendo tranquilamente cuando fueron atacados y ahora usan su nombre. Sí, y este virus se llama Packet Generic 525. Ese es el nombre. Es un troyano similar a un caballo de Troya. Ingresa a tu computador como un lindo e inofensivo elemento y por dentro con guerreros informáticos, ¿no? Con código malicioso que te infecta. Pero, ¿qué quiero destacar de esta noticia? Es la consecuencia. La consecuencia de un problema en la tecnología digital fue que el banco tuvo que cerrar como 400 sucursales a lo largo de todo el país. Claro, Esto nos muestra cuán ligadas, cuán entrelazado está la existencia de esta tecnología con el día a día. claro, porque el dinero ahora se maneja mucho en el ámbito digital. O sea, en tener cuentas bancarias y tarjetas. Y si los bancos no funcionan, bueno, mucha gente reclamaba que no podía hacer transacciones, no podía comprar con la tarjeta y eso es un problema porque finalmente estaría afectando al poder comprar cosas del día a día, no poder ir al súper y comprar una cuestión. Efectivamente. Y entonces esto ya está en este tercer nivel, o que denomino como nivel crítico, cuando la tecnología pasa a ser crítica dentro del funcionamiento de algo. Y si es que falla o si tiene problemas, ese algo colapsa y no puede ser. No puedes... ¿Entiendes la expresión no puede ser, cierto? Sí, Em, colapsa y
y tiene consecuencias que son difíciles de cubrir. Eso, este es un ejemplo claro de cómo la tecnología ya no es ocio, ya no es prescindible, sino que es tecnología crítica. Hace 30 años quizás un virus ni siquiera hubiese tenido sentido en un banco, porque quizás operaban de otra forma, pero hoy no, es crítica. Claro, tengo una analogía a ver si la pruebas o la rechazas. ¿Te parece? Sí, po, apruebo. Ya, esta es mi analogía. O sea, compararlo con la luz, o sea, la electricidad, no la Oye, luz nunca había necesariamente. escuchado una comparación tan mala en mí. Pero deja que la explique primero, después me Ah, la criticas. ya, perdón. Ya, o sea que la electricidad parte siendo así como algo muy LOL, como, oh, mira, esto nos sirve para tener autos. Los primeros autos fueron eléctricos. Pero bueno, el uso de automóviles no era recién un invento y para nada una necesidad. Y después se va instalando a través de la vida de la gente, siendo, por ejemplo, la luz que tenemos en nuestras ampolletas. Pero pienso ahora en los hospitales, que dependen de tener un suministro continuo de luz, porque sin luz los enfermos que están conectados a máquinas eh, dejan de funcionar esas máquinas y por lo tanto se mueren o son gravemente dañados. Entonces me parece que algo similar, porque en la casa uno puede tener luz, pero si se corta la luz tampoco es tan terrible. Tú puedes poner velas y alumbrar. O bueno, quizás puede ser más terrible con el caso del refrigerador, como si no tienes luz por muchos días, pero en el caso de los hospitales, tal parece que la luz es algo mucho más crítico y por lo mismo tienen ahí generadores de emergencia. ¿Pasaría algo similar con el caso de la tecnología cibernética? Sí, yo creo que sí. Yo creo que gradualmente se va entrelazando con nuestro diario vivir a tal punto que se transforma en algo crítico. Como tú dices, igual que la luz, como hoy es crítico, si se corta en ciertos lugares, es muy problemático. E incluso uno como ciudadano común y corriente, cuando se corta la luz, no es tampoco muy agradable. Claro. A mí siempre me pasa que intento como de costumbre poner los interruptores cada vez que paso por un lado y no funcionan y en ese momento es como un choque mental de Claro, no sé qué, ¿por qué no prende? claro, entonces eso muestra cómo la tecnología en general, entender la tecnología como invención del hombre, se va entrelazando poco a poco eh, con el quehacer diario, con el quehacer humano. Y la tecnología digital, Oye, pero tengo una pregunta para ti. pregunte, Tengo buen preguntador. un cuestionamiento, tengo una investigación. Es lo siguiente, eh, ¿qué tiene que ver esto con la política? O sea, como en qué medida estos problemas tecnológicos son problemas sociales, porque, mira, puedo entender que obviamente que un banco no esté funcionando afecta a nuestro diario vivir, y en ese sentido, bueno, es importante. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Porque me da la impresión de que la tecnología digital y el mundo cibernético es un poco como incontrolable, o acaso sí se puede controlar. ¿Tú dices que pasa a pesar de nosotros? Claro, o sea, es que cómo es posible evitar estas cosas, quizá, pero es que no entiendo, así, onda, en el Congreso, ya vamos a discutir el tema de la tecnología, pero ¿qué se discute exactamente? Yo creo que hay muchas cosas que discutir. A ver, cuéntanos. Em, bueno, y se ha discutido. Por ejemplo, hay crímenes que se pueden cometer o nuevos delitos que se pueden llevar a cabo gracias a las nuevas tecnologías. ¿Y cómo cuáles? Em, Simplemente para ilustrar más lo que estás diciendo. por ejemplo, la pornografía infantil, Claro, la venta de drogas ilegales, la venta de armas, todos esos delitos o crímenes que se podían quizás antes realizar de manera más complicada, más intrincada, persona a persona o con medios más complejos, hoy se ve facilitado, porque bueno, la comunicación en el aspecto más global se ha facilitado y por tanto también se ha facilitado y se han dado oportunidades para cometer delitos. Estafas, muchas estafas, robo de datos sensibles, lo que acaba de pasar con el, con el Banco Estado. Ahí hay delitos de por medio. Entonces, esto obviamente ya es un primer punto en el cual eh, tiene repercusión sobre la sociedad porque puede llegar a tener repercusiones negativas. Ese es un aspecto. Eh, o otra cosa, por ejemplo, la propiedad intelectual. Ha sido súper bullado el tema de esto de si se puede, o sea, las leyes que se hacen para que no se puedan descargar cosas ilegales, ni la música ilegal, y todas estas problemáticas relacionadas a eso, a la propiedad intelectual.
Claro, pero igual es bien, o sea, al menos me parece que a propósito de la propiedad intelectual, no es para nada claro cuál es el camino a seguir, porque o sea, un meme es propiedad intelectual, no sé, y cómo se dan estas dinámicas. Entonces, por compartir un meme eres un delincuente. Claro, por eso justamente, finalmente eh, se transforma en un aspecto social que tiene que ser evaluado. Yo no te puedo decir cuál es lo correcto, pero sí se puede llegar a transformar en un tema para los políticos, un tema político, no solamente para los políticos, sino que nosotros como sociedad. O el ciberbullying, por ejemplo, también tiene repercusiones. Eh, y creo que el ejemplo, ahora que estamos en pandemia, se hace mucho más evidente el por qué tiene una repercusión social. Porque la conectividad pareciera ser un elemento sumamente importante. Claro, y hay otros aspectos, pero es que siento que hay muchas cosas negativas hablando de crímenes, pero sí, ciertamente la privacidad eh, pareciera ser otro problema que surge, en el cual uno se tiene que enfocar con esto de las tecnologías. Pero viéndolo positivamente, eh, facilita la comunicación y la conectividad pareciera algo sumamente importante. También facilita el acceso a educación. Entonces, creo que son elementos socialmente relevantes y por tanto le competen a la política. Claro, o sea, te decía lo de la privacidad a propósito de todo este debate que se da en términos a cuánta información estamos dispuestos a compartir para que se tenga un mayor control de cosas sociales. Por ejemplo, todo esto de las cámaras con reconocimiento facial o de compartir tus datos o no sé, o sea, esto como de que tus teléfonos escuchan lo que dices y luego te ofrecen publicidad acorde a tus gustos. Que por un lado, bueno, es súper útil porque así no me llega publicidad de cosas que no me interesan, pero igual da como un poco de miedo. ¿Qué piensas Sí, respecto a esas cosas? bueno, creo que ha sido un tema súper pullado. Es cosa de recordar el juicio que pasó Zuckerberg, el fundador de Facebook, justamente porque cómo se había utilizado información personal privada con fines cuestionables, que podrían llegar a ser Claro, cuestionables. con fines electorales. Exacto. Entonces, claro, es importante la privacidad y evidentemente es una arista que la política debe abordar. O, por ejemplo, el simple hecho de que hoy, con tu nombre, yo puedo saber tu root e incluso dónde vives, solo con tu nombre. Sí, sí, eso es cierto. Entonces, evidentemente hay sistemas de privacidad sensibles. Em, y también se puede ver otra arista, y es como en países orientales, yo no he investigado mucho al respecto, más bien hablo de lo que he escuchado, un poco esto de, Siendo el Kawin. claro, hablando de cagüines, pero muchas veces se ha escuchado del nivel de vigilancia que se podría decir que tienen los países orientales sobre sus ciudadanos, o el nivel de control. Y bueno, durante la pandemia se evidenció esto porque para Corea del Sur no fue tan complejo implementar un sistema de seguimiento para las personas contagiadas. Porque no existe un derecho a la privacidad tan marcado como existe en el occidente. Para nosotros, de que el gobierno esté vigilando todos los pasos y dónde estamos en cada momento, pareciera algo inaudito, inaceptable. Pero para los países orientales eso pareciera no ser tan negativo como para nosotros. Qué brígido. Sí, eso es súper curioso. Y creo que también está muy ligado eso lleva y es indicador de cómo la política también debe abordar estos temas. Sí, bien, bien interesante el tema porque, o sea, siento que es muy amplio y da para discutir muchas cosas. Sí, Pero sí, sin duda, como después de haber planteado así las cosas, es un tema que da para mucho de hablar en política y que ciertamente es de mucha actualidad. A mí me pasa que siento que la tecnología avanza súper rápido y que hace 5 años, o sea, las cosas que eran válidas hace 5 años hoy en día son obsoletas. Y eso es, o sea, para mí, que no soy especialista, por supuesto, es bastante preocupante por todos estos temas como de privacidad, por ejemplo. Porque me pasa que, ok, ¿qué puedo hacer yo para protegerme? Sí, quizás las medidas que sé ahora, en 5 años más ya van a saber cómo traspasar eso. O sea, me da la sensación de que se necesita como un continuo aprendizaje cívico en temas tecnológicos, saber cosas básicas como, no sé qué, cómo reconocer un correo chanta de un correo oficial. sí, y sabes que eso mismo te quería preguntar a ti.
Porque si bien es cierto, la tecnología avanza en las partes negativas, también está la contraparte, que es avances positivos. Es decir, salen muchos virus, pero también los antivirus cada vez son más capaces de detectar más amenazas. O sea, Claro. se van, entre comillas, anulando mutuamente. Pero, ¿qué pasa de la parte civil? La parte de uno, un usuario común y corriente, la persona, doña Juanita que está en su casa, Pepito, el niño que está yendo al colegio, que está usando el computador ahora, en medio de la pandemia. Pareciera que la sociedad no está avanzando a igual velocidad que la tecnología avanza. Y mi pregunta, y ahora te pregunto a ti como politólogo, ¿por qué crees que puede estar pasando eso? Yo no creo que sea tan así. Igual no voy a hablar como experto, sino como simple persona con experiencia. O sea, me parece que sería importante distinguir entre generaciones, porque la generación Z creo que se llama, bueno, la gente nacida después del 2000 ha vivido toda su vida con elementos digitales y se desenvuelve muy rápido en ellas. Me imagino que alguien nacido en esa generación como que está constantemente evolucionando y por lo tanto se adapta rápidamente a los cambios que van ocurriendo. No así con la gente más vieja, que un poco como que le supera la tecnología. Eso diría por un lado, pero por otro lado quizá a mí me parece que, que falta mucho como de cultura de usar internet, que falta Justamente. mucho de cultura de ciberseguridad y cosas así. No sé si actualmente en los colegios se enseña, pero en mi caso, cuando yo hice el colegio, era casi nada lo que no te enseñaban, por ejemplo, a investigar por internet, sino Justamente. que estaba a consultar libros. Y a mí me da la sensación un poco que se deja a la suerte de las generaciones, como dices tú. No, esta generación es nativa digital, así que solitos van a ir aprendiendo. Y así ha sido. Solos han ido aprendiendo. Es decir, evidentemente mi hermana, que es mucho menor que yo, con los conocimientos que tiene de tecnología, no es porque se lo hayan enseñado en el colegio, y tampoco porque se lo hayan enseñado en casa, sino porque ella lo ha aprendido, por su cuenta, compartiendo con sus compañeros, probando, errando. Claro, ¿y Pero tú crees que eso es peligroso? ¿O sí, está bien? O... yo creo que es súper peligroso, súper inadecuado. Y, y de cierta forma es dejar recursos importantes desperdiciados. Porque la tecnología bien usada puede ser sumamente útil. La tecnología mal usada puede ser sumamente riesgosa. Y lo estamos dejando al azar prácticamente, al criterio propio de niños, en este caso, que no sabemos en qué puede terminar. Puede ser en nada bueno ni nada malo, por tanto se estaría desperdiciando un montón de oportunidades que tienen. Y lo comparo, por ejemplo, con saber leer y escribir. Hoy eso parece algo básico, saber leer y escribir. Y sería impensable que alguien dijera, no, nosotros no le enseñamos en este colegio a los niños a leer y escribir, que lo aprendan solitos en la vida. Eh, Suenaría muy raro. Y Sí, creo que, ciertamente. porque leer y escribir es una herramienta muy necesaria en la vida. De la misma forma creo que la tecnología es una herramienta que hoy se está transformando en una herramienta muy necesaria y se está dejando al arbitrio de los niños cómo lo aprenden. Y eso me causa mucho ruido. Sí, importante lo que dice. Y a propósito, quería decir que me acordé de un pensamiento que tuve hace tiempo, pero no lo había planteado en estos términos como de tecnología, sino en el ámbito de la comunicación audiovisual. Y pensaba, ok, esto obviamente muy simplificado, pero pensaba, ya, la sociedad hace muchos años, o sea, antes de la imprenta, transmitía su información principalmente por medios orales, porque era, bueno, lo que la gente hacía. Después con la imprenta y la mayor escolarización y la industrialización y todo eso, se empezó a adoptar como la escritura como medio dominante de traspaso de información. Y hoy en día, eh, como que ya no se lee mucho, bueno, sí se lee, pero me parece que lo más dominante es como la comunicación audiovisual, como el video. Y en ese sentido pensaba en ese entonces y pienso ahora que es importante también aprender a desenvolverse en ese medio. De la misma manera como es importante saber escribir, también es importante saber hacer un video decente, que sea audible y legible, de manera que pueda comunicarme usando ese medio, de la misma manera como me comunico escribiendo una carta. Que sea de valor. ¿Te Sí, parece? sí, sí, y me hace mucho sentido. Y por eso digo que creo que está un poco al debe y me causa mucha curiosidad. Y bueno, en la universidad, más de algunas charlas se hablaba al respecto, de que justamente
eh, sería de esperar que, por ejemplo, de que a los niños se les enseñe a programar, tener nociones básicas de programación. Porque aunque a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que usa la programación. Y quizás sí, quizás un psicólogo o un sociólogo o un politólogo no va a estar usando programación todo el día. Pero hay ingenieros hoy requieren, no solamente ingenieros de informática, sino que ingenieros de todas las áreas, requieren tener ciertas nociones de programación. Físicos, matemáticos, y cada vez son más las áreas que se van necesitando de, por ejemplo, conocimientos de programación. Claro, oye, pero las carreras de ciencias sociales también tienen que programar en la medida en que hacen análisis estadístico y manejan este tipo de programas que requieren cierto lenguaje de programación. Ah, sí, Digo esto solo con el fin de salvar la reputación de estas carreras. sí, sí, pero conozco a muchos que rehuyen de eso, que no les gusta esta parte como estadística y que prefieren la otra parte de la carrera. Médicos, por ejemplo, también he escuchado de que rehuyen del uso de la tecnología. Sí, sí, pero yo he escuchado que los avances médicos como que se ha dado mucho esta conexión entre, bueno, ya lo hablamos en el caso de los ingenieros médicos, pero en esto como de la informática y la medicina, con, por ejemplo, análisis de radiografías, cosas así. Sí, sí, y por eso te digo, de que es raro que hoy no se esté enseñando desde el colegio. Sería esperable que, y como también dijimos, todos estos los riesgos que existen, e incluso, por lo menos, saber usar bien Excel. Muy importante eso. Yo he tenido que aprender a la fuerza, ¿Te das cuenta? Y no, no, es algo complejo, pero sí es algo muy útil. Y tú no eres ingeniero. Entonces no es, Excel no es una herramienta para solo ingenieros. claro. De hecho, es muy curioso porque el otro día buscando aprender a hacer algo, programar algo, me encontré con una página de recursos humanos que estaban enseñando a programar algo para las hojas de cálculos de Google. Y era una programación relativamente elaborada. Y bueno, muchas veces los encargados de reclutación de recursos humanos no son ingenieros comerciales o no, y pueden ser psicólogos, por ejemplo. Entonces, evidentemente, es una herramienta eh, propia de la multidisciplina. Claro, muy interesante lo que dices. Bueno, ¿qué cosa corresponde ahora? Yo creo que hablar como de noticias, varias otras. Hemos hablado bastante del Banco Estado, también hablamos bastante de esta idea que pareciera que, no sé si decirlo así, pero no se ha tomado muy en serio lo que es la tecnología. Pero sí tenemos más noticias sobre la tecnología en nuestra sociedad, tecnología digital. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando hablamos de Big Data, Big Data. ¿Y qué es eso del Big Data? ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de Big Data? Yo me imagino un data, pero muy grande. Un proyector gigante, Claro, como el cine, pero más grande el proyecto. más grande. Sí, de hecho estás en lo correcto. Esa es la definición de Big Data. Aquí dice, Big Data, también llamado data gigante, es aquel proyector de grandes dimensiones. O sí, o sí. Oh, sí. Bueno, cuando hablamos de Big Data nos referimos como dice la traducción literal, a muchos datos, a un volumen muy grande de datos que trae consigo ciertas complejidades, que trae consigo ciertas exigencias técnicas. ¿Datos de qué estilo? Bueno, de muchos estilos de datos. Por ejemplo, datos personales sobre gente que está usando una aplicación, o sobre ciudadanos dentro de un país, o clientes de un banco, o usuarios de una aplicación como Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. La tecnología hoy por hoy permite, la tecnología digital permite guardar información, guardar datos. Y muchos datos, habría que decir. Y muchos datos, piensen que cada clic que uno da en Google, por ejemplo, o en Facebook, cada like, cada comentario, cada visita, cada uno de esos es un dato. Y uno al día realiza muchas de esas acciones. Por tanto, hay muchos datos, es decir, una big data. Claro, pero a propósito de esta expresión Big Data y vinculándolo con lo que pasó hace poco en Chilito, me acuerdo que fue bien chistoso este informe que había hecho no sé quién, pero que tenía que ver con que los disturbios del año pasado, para octubre y eso, habían sido causados por
gente que le gustaba el K-pop y cosas así. Claro, eso es un tema súper polémico que personalmente me interesó mucho. Eh, y sabes que es curioso porque no sé si tú pudiste o lo lograste leer el informe, tener acceso al informe. Eh, no, no lo leí. O sea, Yo- probablemente pude haberlo hecho, pero no me interesé, en verdad. pero ¿supiste dónde estaba? ¿Sabías si estaba disponible? Porque yo intenté encontrarlo y jamás lo encontré. Y, No, ni siquiera lo intenté. y toda la información que yo logré encontrar y también que alguna vez escuché que se logró encontrar, hacía referencias a extractos de este informe que creo que la tercera había accedido. A un informe de 200 páginas, por cierto. Entonces me causó siempre mucha curiosidad de cómo de un informe de 200 páginas se rescataron unos 5 datos que daban, claro, bastante risa quizá, pero jamás vi otra fuente que dijera, no, aquí tenemos las 200 páginas de informe donde se habla de todo esto. Creo que en esa noticia hubo mucha desinformación eh, y sirvió para meme, pero eh, mal intencionado, creo yo. Y podríamos hablar un poco de esto de por qué se podría hacer un informe de Big Data para informes de inteligencia. ¿Por qué crees esto? ¿Se entiende la pregunta? No, no lo entiendo muy bien. ¿Podría expresarlo un poco mejor? No, no tengo esa capacidad, pero intentaré. Em, ¿Por qué puede existir interés en realizar un informe de Big Data al momento de analizar las protestas y el movimiento social de octubre? ¿Por qué de Big Data? ¿Se entiende? ¿Por qué podría ser una herramienta a utilizar? Mm, Ya dijimos, es un montón de datos, pero ¿por qué podría interesar hacer informes de Big Data? bueno, se me ocurre que quizás porque esos datos que parecen aleatorios, a través de a través de un estudio se pueden buscar ciertos patrones y ciertas redes que permitirían tener más información y por lo tanto más control de la situación. Por ejemplo, si se descubre que los manifestantes se concentran en cierto sector, bueno, entonces podrían hacer medidas que sean consecuentes con eso. Medidas de diverso tipo. Sí, sí. Y yo creo que por ahí va un poco, porque un análisis de Big Data, ya dijimos, Big Data es tener muchos datos, ¿cierto? Un análisis de Big Data es aplicar una serie de algoritmos, de cálculos, de programas, por decirlo de una forma más simple, que procesan esta gran cantidad de datos y te permiten obtener ciertas conclusiones, cierta información más consolidada. ¿Ya? En informática se habla mucho de los niveles de cómo se van transformando los datos. Primero tú tienes datos, luego tú tienes información. Esa información se puede transformar en conocimiento. Es un proceso. Claro. El dato, por ejemplo, es la altura de una persona, pero información es, por ejemplo, el dato de la altura de una persona más el dato de la altura máxima de una puerta. Con eso tú podrías tener la información de si la persona va a chocar o no. Ya, bueno. Ya, un ejemplo Conocimiento, grábalo porque se va a chocar y va a ser muy chistoso. claro. Entonces, una persona de 2 metros y medio. Claro. Oye, pero a propósito de otro escándalo que pasó con el Big Data hace ya unos años, cuando fue electo Trump y pasó todo esto de Facebook. Uh, Ahí al menos yo que estoy más familiarizado con esos temas como de elecciones, puedo entender mucho mejor cómo el uso de un Big Data permitió, tuvo repercusiones políticas importantes. Porque, o sea, tengo entendido que lo que pasó fue lo siguiente, que se utilizó la información de Facebook para discriminar entre tres tipos de gente. Gente de un bando, gente del otro bando y gente indecisa. Y entonces, con eso en consideración, la publicidad para favorecer a Trump se envió a este tercer grupo, a la gente indecisa que es más probable que cambie su opinión. Y no, por ejemplo, a alguien que es un votante acérrimo de Clinton en este caso. Y de esa manera, a través de la organización de datos, se puede tener una publicidad más eficiente y una publicidad electoral en este caso. claro, efectivamente, así es. Y esa es la lógica de cómo funciona estos análisis de Big Data, porque tienes muchos datos sueltos y luego tienes alguna forma, comillas, inteligente de poder organizarlo y tener información con la cual puedes tomar decisiones.
por ejemplo, en el caso de Trump, tomar decisiones de a qué público dirigirte y qué tipo de contenido enviarle a ese público. En el caso de Chile, se podría, por ejemplo, determinar cuál es el perfil de los manifestantes, o como dijiste tú, cuáles son los lugares donde más se reúnen, o incluso uno podría tomar como medidas predictivas, como lo hizo Trump, de decir, yo predigo que estas son las personas que podrían votar por mí, por tanto, pero no están muy seguros, así que hago esfuerzos que yo creo que van a apuntar a que voten por mí. En Chile, por ejemplo, podría ser, bueno, creo que estas son la gente que podría manifestarse y por tanto puedo poner mayor contingente policial en tales lugares y cosas por el estilo. El punto aquí creo que es clave, y es que un informe de Big Data por sí solo no te va a servir. O sea, si tú sientas a una persona de tecnología a correr algoritmos por detrás con información de datos, él te puede mostrar cosas súper interesantes, como por ejemplo, mira, estos son distintos grupos, como pasó con Trump. Los decididos por Trump, los decididos por Clinton y los indecisos, ¿cierto? Sí. Eso lo puede hacer fácilmente un informático. El punto clave acá es que hay muchos detalles eh, propia de la disciplina que estás analizando que solo la maneja el experto en esa disciplina y no el informático. ¿Entiendes? Es decir, un informático solo no puede sacar conclusiones para una disciplina. Requiere un análisis de los expertos en esa área. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que pasó con esta del Big Data acá en Chile. Y es que se entregó un informe hecho por expertos de informática, que su fuerte no es seguridad nacional, no es sociología, no es politología, sino que su fuerte es crear informes, sacar conclusiones a nivel de cómo se mueven los datos. Pero después debe haber una segunda etapa en que, por ejemplo, en el caso de Chile, la agencia de inteligencia, que sí es experta en esa área, comprenda y diga, mira, esto tiene sentido, esto no. Por ejemplo, imagínate que a Chile, un día X, hay un flujo muy grande en internet de gente conectándose desde Rusia a Chile, ¿ya? Se lo llevaron los rusos. Uno podría decir, wow, algo están peleando los rusos porque están intentando invadir nuestra red, ¿cierto? Uno podría llegar a esa conclusión quizás, porque el dato concreto es muchos rusos entrando a la red chilena. Entonces, es decir, los rusos nos intentan invadir por el ciberespacio, podría ser una conclusión, ¿no es así? Sí, bueno, supongo que faltarían más datos como ya están entrando, pero ¿a qué? Claro, ¿y qué pasa si te digo, por ejemplo, pero hoy en Chile se está transmitiendo en vivo en Estadio Nacional, no sé, un partido de fútbol Chile contra Rusia? Uno podría decir, tiene sentido de que no estén para invadirnos, sino que para ver quizás en tiempo más real lo que está pasando o cómo lo transmite la televisión chilena. Entonces, hay más contexto que los expertos en el área, ya no informáticos, te pueden dar y enriquecer estos informes. Entonces, eso. O sea, lo que están intentando defender, creo, aunque no lo dijiste de forma explícita, sería que lo que pasó con el informe y el por qué tú crees que fue injustamente burlado, tiene que ver con que no sean expertos en la materia, no analizaron esos datos que entregaron los informáticos. Claro, o sea, O al menos la sospecha de que algo así pudo haber pasado. creo yo que será una segunda etapa y se leyó quizás, la tercera, si no me equivoco, leyó este reporte en su primera etapa y de ahí hizo las noticias. Pero yo insisto, es un informe de 200 páginas, reducirlo a 5 hechos anecdóticos ya es, a mi parecer, una fake news de por sí. Entonces, eso, creo que ahí, de esa forma entiendo yo el por qué fue tan bullado el tema. Porque creo que faltó mucho contexto y no sé si habrá sido malintencionado o no, pero creo que terminó en lo que todos sabemos cómo terminó. Claro, bueno, puede ser, o puede que no, porque sean todos unos políticos corruptos que quieren encarcelar al K-pop. Claro. Ahora, ¿sabes qué? Lo más curioso es que el, cuando comenzaron las protestas en Estados Unidos, ¿recuerdas lo de los Black Lives Matter? Sí, sí, sí. Creo que lo conversamos cuando hicimos el capítulo de Sí, Anonymous. sí, y sí, bueno, se llegó a una conclusión, curiosamente, que también salieron los K-Poppers. Pero, en fin,
esa es una de las tantas noticias que involucra a la sociedad y, y todo lo que es la tecnología digital. Por ejemplo, también otra noticia es, o otro hecho, es todo lo del 5G. Eso también es bastante bullado. Pero según yo, eso ha sido bullado, pero más como por memes y cosas así, como en el mundo del internet están los terraplanistas y están los conspirativos del 5G. Pero es que sabes que hay más que eso. ¿Sí? ¿Hay más? ¿Qué hay? Porque yo no sé si sabes del conflicto que tiene Estados Unidos con China relativo al 5G. Relativo al 5G, no. Sé que tienen un conflicto económico y militar, pero de forma indirecta, en el sentido de quién se yergue como el hegemón, o sea, como el estado que más presencia militar tiene en el mundo. Bueno, algo muy similar ocurre con el 5G. Y es parte de esta guerra económica que están teniendo. Y es que el principal productor, si no me equivoco, mundial de instalaciones de 5G, ¿sabes quién es? ¿Será China quizás? Sí, pero ¿sabes qué empresa? No, no sé. Yo estoy seguro que conoces el nombre. ¿Huawei? Exacto, Huawei. La misma empresa que vende los teléfonos también es la principal empresa encargada de instalación de infraestructura 5G a nivel mundial, que tienen la mayor potencia. Y Estados Unidos, tiempo atrás, por lo menos cuando comenzó todo este conflicto con Huawei, no tenía la capacidad, tenía nula capacidad para instalar 5G. Ninguna de sus empresas americanas, estadounidenses, se encargaba de esto. Y aquí había cierto conflicto, porque todos sabemos que, bueno, quizás no, y sería bueno explicarlo. ¿Qué es el 5G primero? ¿Tú sabes? He visto algunas cosas informativas al respecto, pero tampoco soy un experto. Mira, para simplificarlo mucho, se puede decir que el 5G es la quinta, por eso el 5, la quinta generación, por eso la G de generación. La quinta generación en cuanto a la transmisión de datos. ¿Ya? Quiere decir que hoy hay una cuarta generación. Por eso muchas veces en su celular, cuando se conecta a internet, aparece un 4G. O cuando se promocionan Claro, o Movistar, o WOM, o cualquier empresa, promocionan su 4G. Porque es esta conectividad, transmisión de datos de cuarta generación. Está la G. Luego está la E, que muchas veces quizás nos ha pasado que tenemos la E y el celular no ni siquiera manda un WhatsApp. Luego está la 3G, 4G y finalmente la LTE. Y, eh, y bueno, 5G sería la nueva tecnología que se está desarrollando para la transmisión de datos para que sea más rápido, con mayor capacidad. Y el punto es que son torres las que emiten las señales para conectarse al 4G, al 3G y al 5G. Y estas torres tienen que ser instaladas por alguien. Y los que tienen esa capacidad más potente a nivel mundial son los chinos, con Huawei. Y al pasar por torres el envío de esta señal, quiere decir que el regreso de la señal, con los datos que se están enviando, también van a pasar por estas torres. Y eso implica de que hay mucha información que se está intercambiando por torres. Y para un país puede ser riesgoso que una empresa externa esté controlando estas torres, porque manejan mucha información. O sea que podrían interceptar eventualmente esta información y de esta manera. Puedes verlo de dos formas, desde el punto más perverso, que es, claro, te pueden como robar la información, pero también tú puedes obtener metadatos. Por ejemplo, cuál es el flujo de personas, porque tienes una cantidad de antenas conectadas en ciertos perdón, una cantidad de personas conectadas a cierta antena. Por tanto, sabes más o menos cómo se distribuye la población, la demografía de un lugar. ¿Cuál es el flujo? Ah, mira, a las 6 de la mañana hay más personas acá, a las 12 al mediodía están todos acá. Puedes obtener metadatos que pueden ser sensibles para un país. Entonces, para Estados Unidos no es bonito tener a China, que se está poco a poco convirtiendo en una potencia mundial que podría llegar a superarlos a este ritmo. No es bonito tenerlos a ellos, más encima manejando ahora sus antenas. Entonces, por eso comenzó todo este bloqueo comercial a Huawei. Por eso ese gran conflicto. Y que se le pidió a Google que bueno, que ya no tuviese sus aplicaciones disponibles para ellos, para Huawei. Y bueno, sí, TikTok también es otro problema, porque bueno, obtienes metadatos, quizás no datos muy personales, pero sí metadatos. Tendencias de las personas que lo están usando,
horarios y así. Claro, pero ¿sabéis que lo mismo podría decirse de Facebook y otras empresas que sí son gringas? Por supuesto, pero por eso a Estados Unidos le complica tanto, porque ya no son ellos los que manejan esos datos, sino que son los chinos. Y a ellos no les importa la privacidad de la gente en estricto rigor. Lo que a ellos les importa es ellos tener el control y no los chinos. ¿Cachai? Claro, Entonces, eh, claro, no es por decir que Estados Unidos quiere proteger al mundo de su privacidad y bla, 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 sino que no quiere que los chinos tengan datos, que ellos sí quieren tener, que ellos sí manejan. interesante entonces cómo el uso de la tecnología también manifiesta conflictos bélicos entre países. Y Sí, no como a nivel de una guerra, pero sí como a nivel de búsqueda de influencia sí, y de por supuesto. información. Por supuesto, y todos aquellos que tengan TikTok en su celular están siendo parte de este conflicto. Los que tengan WhatsApp y los que tengan Ve, Google los que están escuchando Spotify, a nosotros ahora por YouTube. o por YouTube. O sea, si están escuchando esto, ya perdieron. Claro. Y te das cuenta que uno no es muy consciente de esto como ciudadano. Ahora, ¿uno debería ser consciente? No sé, ahí uno podría discutir. Pero Pero buen dato. sí, yo creo que es interesante. Y bueno, así uno puede ir encontrando más noticias en que se muestra el nivel de entrelazamiento que hay en nuestro diario vivir y la tecnología digital. Y cómo cada vez es más crítica. Claro. Claro, y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué crees tú desde tu experiencia? Eh, y volver al tema que habíamos hablado. ¿Cuánta relevancia, desde el punto de vista social, se le debería dar? ¿Se le está dando la relevancia suficiente? ¿La visibilidad suficiente? Normalicemos la visibilización de la tecnología. Así es. No sé, es que como dijiste tú recién, es súper discutible el tema, como, bueno, deberíamos alarmarnos porque igual me parece un poco como de exagerado, incluso conspirativo, eh, hablar como, no, que nos quieren controlar, por eso desinstalen todas sus aplicaciones y bla, bla, bla. Así es. Bueno, ahora, perdón, pero no sé si has visto alguna vez alguna noticia, algún reportaje o algo así de cómo es en China. El uso de las tecnologías es bastante restrictivo. Hay control de estos con cámaras de identificación de personas súper elaborado. El ejemplo de lo que pasó en Corea del Sur, que fácilmente se logró instalar este rastreo de personas para ver quiénes estaban contagiados. Una noticia que leí tiempo atrás de cómo Israel estaba utilizando su sistema de espionaje para espiar a la gente con coronavirus, para así poder tener un mejor seguimiento de la enfermedad. Es decir, efectivamente, no sé qué tan conspiranoico es hablar de cómo nos pueden perseguir, porque de que poder, pueden. Ahora, uno confía en este mundo occidental que no es así. Claro, pero lo que quería decir es que lo que está mal es tenerle miedo a la tecnología, Sí, o sea, porque es algo que pasa mucho porque, bueno, esto provoca como un poco de miedo, así como, ¡ay, me están espiando por el celular! no hay que ser unos ludistas, ¿no? Ludistas del siglo XIX, No sé qué es eso, pero sí, ¿no? apruebo. ¿No sabes lo que es el ludismo? No, ilumínanos, por favor. Mira, definición aquí de Wikipedia, el ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. Y entonces ellos luchaban contra las máquinas y las iban, las destruían, las atacaban, ¿cachai? Porque eran enemigas. Entonces, claro, quizás ahora es lo mismo, como no seamos ludistas, pero de la tecnología digital, de rechazarlas, de verlas como enemigas. Claro, o sea, yo apuesto más bien como por más o menos conocerla y poder utilizarla de acuerdo con nuestros propios intereses. Claro, pero eso necesita formación. Y sabes que tengo un ejemplo súper bueno, creo, súper autorreferente. Mi ejemplo es excelente. Em, las finanzas hogareñas, finanzas del día a día. Por ejemplo, cuando uno entra a trabajar y tiene que boletear, bueno, tiene que aprender a emitir boletas, ¿cierto? Uno tiene que más o menos comprender lo que es el IVA, tiene que comenzar a comprender lo que son los impuestos,
tener cierta comprensión de lo que son los intereses para cuando uno quiere sacar un crédito para comprarse, por ejemplo, un crédito hipotecario. Cuáles son los diferentes créditos de consumo, crédito hipotecario. En fin, hay una serie de términos financieros que se usan en el día a día por personas comunes y corrientes que no se enseñan en ningún momento de nuestra formación. Y lo cual es súper malo, creo yo. Y creo que, a pesar de que son temas que están hace muchos, muchos años, jamás nos hemos puesto al día. La educación, o la sociedad, o la política, jamás se ha puesto al día con eso y se ha relegado al autoaprendizaje. Y pareciera, como hablamos como dije al principio, me pareciera que con la tecnología está pasando lo mismo. Estamos dejando al autoaprendizaje. Y yo esperaría de que en 20 años más no haga alguien un podcast diciendo, oye, nos dejaron con la tecnología al autoaprendizaje de la tecnología. Sino que yo esperaría que dijeran, bueno, efectivamente se pusieron los pantalones, ¿ah? Y enseñaron a comprender, a entender estos temas. Ya, o sea, estás diciendo que en 20 años no va a haber Vivimos. O sea, si es que hay un vivimos que no hablen de cómo no se les formó tecnológicamente hablando. De la misma forma como hoy podemos decir no se nos formó financieramente hablando, lo deseable sería que a futuro no pase eso. O sea, que sí tenga formación tecnológica. Bueno, si es que sigue existiendo la humanidad para entonces. Sí. Bueno, ¿algo más que agregar, caballero? No, nada más. Que sí, una cosa. A ver. Recuerden seguirnos en vivimos.podcast. Sí, tenemos un Instagram. Iba a proponer hacer como un concurso, pero ¿qué? ¿De qué? De belleza. Ya, hagamos un concurso de belleza entonces. Todos modelando frente de la cámara para que así tío Facebook tenga nuestros datos. Sí. Así que vivan los datos y nos estamos viendo en la próxima semana. Bueno, no viendo, pero siempre hablo así, es que la costumbre. La costumbre, sí. Bueno, nos estamos oyendo, o más bien ustedes nos están oyendo, porque nosotros no los oímos, pero pueden dejarnos sus comentarios en audio también, en vivimos.podcast. Sí, así es. Bueno, adiós. Chao.